Pues bienvenidos a Amor de Ordenador, el programa 10, una decena llevamos. Yo soy Bonzo, creo que me voy a empezar a llamar Bonzo. Bueno. Y, y es- y Ya está veremos. y está conmigo el gato egipcio del programa, Nacho Alonso. Pero ¿eso lo dices por la foto que vimos ayer? O... No sé, pero el gato egipcio no tiene pelo, y yo qué sé. Ah, hijo de puta. A Nacho le pasa un poco lo que a Pablo Alborán, que todo el mundo sabe que es gay, pero no termina de salir del armario. No termina de decirle a su madre, no, que los 20 botes de popper no son para limpiar vinilos. Y hablando de maricones, Albert Boirá. ¿Va por mí lo de maricón o estabas intentando...? No, yo el primero, o sea, no me he puesto este sombrero por nada. Yo me como pollas como pipas. No, yo siempre cuando me dicen maricón, siempre digo maricón con hijos, novias y novios. Yo soy libre sexual tolerante, pero para que entiendan rápido voy a lo peor, ¿sabes? Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo que ya hemos ahí en la previa hecho un poco así de qué tal estás y tal, pero qué tal te ha ido el confinamiento? ¿Qué onda? Y la verdad, muy bien. Parece cachondeo, pero yo cuando empezó el primer día que vi que la cosa estaba jodida, hice mi primera conexión a Facebook Live diaria y me he tirado Sí. todo el confinamiento conectándome a Facebook Live, a Insta Live Hablando y con gente. pariendo espectáculos que voy a estrenar en breve. O sea, me he pasado el confinamiento currando y vendiendo. Bueno, joder, está guay, ¿no? No hay mucha gente que pueda decir eso. Hay gente que ha intentado ponerse y no le ha salido. Yo he ido creando espectáculos al mismo ritmo que me iba arruinando. Y no he Esa conseguido es otra, sí. estrenar antes de llegar a la ruina. Estoy en una fase difícil ahora, pero creo llegaré. Bueno, No, pero... yo me he ido arruinando y no creo ningún espectáculo, así que Claro. Ni espectáculo ni expectativa. no, yo solo he tenido resacas. Sí que sí. Pero vamos a decirlo, una de las cosas que estás haciendo, no sé si la hacías de antes, pero una de las cosas que estás haciendo, que es el viernes este 26 de julio, mismamente tienes un concurso de monólogos que lo presentas, ¿no? Sí, Con libertad. sí, soy presentador y coorganizador. Lo que pasa es que no Mm. nos cabe tanto título. Pero como nosotros somos los impulsores en humor de transmisión sexual, somos los Sí. impulsores del primer comedy club LGTB de este país, de España. Y tengo el gustazo de presentar el primer concurso de stand-up comedy LGTB de este país que se hace en la Sala Maravillas de Malasaña y empezamos este viernes. Estamos calentito. Con ganitas, ¿no? ¿Eh? Con ganas, imagino. Sí, tío, muchísimo. Estoy que me actúo encima. Claro, claro. Necesito subir a un escenario más que echar un polvo, imagínate. Bueno, quizá porque el polvo ya lo he echado y al escenario aún no he subido. ¿Y, Este y, qué- viernes, sí. y tienes alguna cosilla más así para que la Sí, gente, para que se apunte? pues mira, para toda la gente que esté en Valencia, Alicante, voy a beber porque esto es una celebración. Esto es un logro. Salud, señores. Dale, Bebamos. salud. Los que me siguen por Insta lo sabrán. Empecé a hacer el Insta canábico. Nos inventamos con un amigo, un Mm, activista del mundo de la legalización de la marihuana, con Paco sí. Mascaraque. Nos inventamos el trivial canábico e hicimos una cosa por internet cada semana, también los viernes. Y de esto ha salido un espectáculo que se llama el Trivial Canábico, que vamos a estrenar en las salas Kinépolis de Valencia y Alicante a final de Qué julio. guay. Joder, Si eso Hostia, va cómo bien y no mola, nos echan, ¿no? si va bien y no nos echan, cosa que ya A necesitaremos ver, suerte, claro, claro. A ver. hay idea de traerlo a Madrid, a Granada, y es una mezcla, es un trivial temático sobre cannabis con monólogos, un invitado cómico, un desmadre con todo el guión, ya lo tenemos todo hecho, pero va a ser algo potente. Qué guay, qué guay. O sea, yo había visto lo de que lo hacíais en Instagram y tal, hacíais directos y a poneros ciegos, que Sí. no era otra. Pero, y no os lo han baneado, no os lo han quitado ni nada. Me No, parece muy no, sorprendente. lo curioso es que hemos enviado el dossier, un dossier con su cartel, que aún no lo puedo enseñar porque empezamos, cuando se abra venta, empezaremos la promo. Y me dijeron de dirección de Kinépolis, me dijeron, oye, lo enviamos a la central de Bélgica porque, claro, la temática
tiene enjundia. Claro, claro. Y a los belgas les pareció estupendo. Pues dijeron, hostia, no es Qué política, sorpresa. no es polarización social, parece divertido. Si va bien, hacerlo por toda España. Digo, hostia, a bodas me convidas. No se puede fumar ahí dentro, pero tiene mucho cachondeo. Tengo canciones nuevas, un show nuevo, Ojo, ¿eh? totalmente nuevo. Qué ganas de verlo, tío. Esto es Dilo, dilo. es un principio del marketing que dice que después de las épocas de crisis hay que intentar vender productos que no se hayan vendido antes de la crisis, porque es más fácil que la gente sin dinero compre algo nuevo que Algo algo que loco, ya conoce. sí. Entonces, para ver a Albert Boira todo el mundo lo ha visto, pero el trivial canábico es otro. Pero ver cómo Albert Boira se pone ciego en el escenario, ojo. Eso es nuevo, eso es nuevo. Bueno, tampoco, pero vaya. Ahora ya no, pero he hecho algunas burradas en el escenario. ¿Y qué onda? Porque yo te he visto en el Intruso con el LGTB Comedy Jam. ¿Eso Jam. qué onda? Bueno, ellos no. El Intruso parece ser que no abrirá hasta septiembre porque van a aprovechar para hacer obras y cambiar el suelo. Porque ¿sí? son muchos años de tirar cubatas al suelo y la madera aquella ya está. Claro. Entonces están aprovechando y hasta septiembre no arrancaremos. Por eso aprovecho yo con el concurso que ya mueve colectivo LGTB, pero vaya, está vivo, eso está vivo. Ah, bueno. Al menos oír que no se va a la mierda, que hay muchas cosas que se están yendo a la mierda. Ha habido respirador para nuestro espectáculo del Intruso. Nos ha quedado Sí. por el camino. Menos mal. Y ahora, porque estamos en el mes del orgullo, ¿se va a hacer algo? Pues mira, estaba yo programado para la primera semana del orgullo, o sea, de julio, para hacer una actuación, porque iban a hacer un orgullo con conexiones por streaming, íbamos a hacer monólogos 4 cómicos, Sil de Castro, 2 más y yo, y se ha anulado todo. Parece ser que están dirigiendo todos los recursos a cosas más urgentes y la cultura, claro, como siempre, está en la cola, amigo. La cultura no gusta. Bueno, han hecho correos, una cosa que lo ha petado ahora, bueno, que ha generado controversia, pero bueno, correos. Sí, ¿no has visto la campaña que han hecho? No. Pues han invertido como un montón de pasta en hacer unos sellos con la bandera LGTB y tal, por el orgullo. Y en la primera semana ya se habían recuperado todos los gastos de la campaña y ahora con un pack de cosas, de banderas, de sellos y de cosas, han ganado un montón de dinero para fundaciones y tal. Ah, qué bien, tío. Me parece bien. Bueno, mientras haya alguien que entienda que esto no hace daño a nadie, mientras haya uno que lo entienda. Pero ¿sabes qué pasa? Que se apoya muy poco la cultura. Creo que fue Winston Churchill que dijo, yo no estaba cuando lo dijo, pero me lo han contado, dijo cuando hubo una crisis también en Gran Bretaña y la gente no quería apoyar la cultura porque había que comprar armamento y Churchill dijo, si no potenciamos la cultura y la defendemos, nuestra cultura, ¿para qué estamos haciendo la guerra? Claro. ¿Sabes? Como diciendo, estáis dejando de lado lo que nos define como sociedad. Claro, o sea, si es por algo por lo que luchamos es por eso mismo. Pues pero sí. Churchill solo hay uno. Todo por culo. Te quería preguntar, ¿cómo has visto, porque antes he hecho referencia, cómo has visto lo de Pablo Alborán? Que te vi que comentaste algo en Instagram, pero quiero preguntarte. Sí, porque además estos temas me interesan mucho porque estamos en un momento de polarización que o estás en un lado o estás en el otro y es un error. Esto es una manipulación que estamos sufriendo. Yo estoy muy de acuerdo en que las personas con una cierta notoriedad hablen de estas cosas, notoriedad pública, sin que estén obligados, cada uno con su vida hace lo que le da la gana, pero cada vez que alguien famoso, mediático, dice algo así, hay una cantidad de gente, jóvenes, chavales, gente más mayor, que no se atreven a dar el paso, que lo ven un poco más normal. Lo que comenté yo en el post y que me molesta mucho es que ciertos periódicos ponen Pablo Alborán confiesa su homosexualidad. ¿Cómo que confiesa? Notifica, hace público, pero confiesa ni que fuera un delito. Pero es lenguaje tendencioso y es muy triste porque están induciendo a la sociedad, les están metiendo los insultos
por los medios de comunicación para que nos tiremos Claro. nosotros cara a cara. Un atraso. Lo de Pablo Alborán me parece muy bien. Y si puedo el día que lo vea, me lo calzo. Que la gente como le metía un poco de mierda como si fuese culpa suya o sea, que bueno, que lo podría haber hecho a lo mejor o lo que fuese, pero metían mierda de, joder, en 10 años no lo has dicho. Coño, cada uno tendrá su movida y cómo estará la cosa para que Pablo Alborán no haya podido decirlo. Bueno, Sí, decirlo antes. fíjate, en el fútbol español, en el fútbol en general no se dice. Normalmente hay tantos factores que si venderá menos, que si tal, su entorno lo sabía. Y además yo soy un hombre que desde los 13 años sabía que me gustaba todo, pero hasta los 30 y pico mi entorno próximo lo sabía, pero cada uno tiene su momento en la vida para salir del armario. Lo único que tenemos que hacer es ayudar, no criticar. Todo el mundo, es que ha tardado 10 años, lo que le salga de la polla tardará. Ni que fuera una ley esto. Bueno, y que tú, lo mismo, porque no me lo sé muy bien, pero tú fuiste de los primeros que en Comedy Central, que tienes monólogos en Comedy Central, que lo decías abiertamente y fuiste de El primero. Sí, sí. Yo fui el primero que dijo abiertamente que me acostaba con cualquier bicho que me gustara. En la tele, si es que... Sí, en Comedy Central. Claro. Y sí, también he sido el primero que ha hecho un monólogo sobre la pederastia en la iglesia y he sido el primero que ha sacado marihuana en una grabación, una bolsa. Claro. Parece que ser el primero no da dinero, pero quedas bien. Bueno, ahí lo tienes. Bueno, ya hemos hecho un poquito como la parte más o menos seria. Ahora a lo mejor queríamos que nos cuentes alguna cosilla un poquillo. Esto era la parte seria. Esta era la parte seria. Sí. Ahora nos gustaría... Didi, perdón. No, digo, ¿qué quieres que te cuente? Joder, es que alguien con tanta trayectoria como llevas tú, la de cosas, o sea, nosotros, eso, ya lo hemos dicho, llevamos 10 programas. Estamos empezando ahora en comedia y tal, y nosotros éramos músicos, pero estamos empezando ahora en comedia. Que bueno, que para ser músico también pasan muchas cosas, pero... Hay que tener muchas ganas. Sí. Bueno, y que tú cantas y haces música también. Sí, yo tenía un espectáculo que se llamaba Rock and Risas, que como 500 bolos habré hecho con eso. Y cuando hacíamos rock and roll, tío, entre el piano, el ampli, si no eres estrella te lo cargas tú todo. En cambio, los monólogos, ¿dónde está el micro? Y ya está arreglado. Claro. Sí, la música tiene huevos. Y aún así en los monólogos, yo lo que he visto en directo tuyo allí en El Intruso, cantas también y hacéis con libertad y tal. Sí, yo hago stand-up porque es uno de los sitios en donde se me permite expresarme. Pero yo tengo un alma de showman. Yo me gusta cantar, me gusta bailar. Igual te presento un concurso que te hago un huevo frito en público. Todo lo que sea comunicar y llevar alegría al espíritu, me vale. Claro. Mira, no te voy a preguntar en comedia, pero bueno, o sí, pero la cosa más loca que te haya pasado de un bolo así, un poquillo tal. Hombre, la más loca, igual es que es la que menos me esperaba, ¿no? Cuando, en la época en que había esas rutas en España de comedia y yo grabé el monólogo ese sobre pederastia en la iglesia, cuando empezó a salir todo, pero no se hablaba abiertamente, en Fraga, en Huesca, acabo el monólogo y voy al baño y vienen dos tíos, yo que creía que era felicitarme. Oye, muy bien el monólogo de los curas y los niños, ¿eh? Hombre, gracias. ¡Pam! ¡Hostia en la boca! ¿Qué dices? Lo que te digo. Y cuando voy a hablarle, el otro me gira, ¡pam! ¡Hostia en la boca! Hostia. Y yo me giro a una chica que salía al baño y le digo, ¡llama al puertas! ¡Llama al puertas! Me tuvieron que acompañar al coche, tío. Los esperaban en la puerta. Los echaron y me esperaban en la puerta solo porque no les gustaba que yo hubiera denunciado de esa forma, burlándome de los curas. Total, eran 4 frases, pero oye, qué poco les gustan cuando no... ¿Y esto qué da? O sea, ¿era cuando empezaste o ya llevabas...? No, ya era veterano, ya había grabado un 10 cómicos 10 en Paramount Comedy, yo ahora llevo unos 20 años llevo, haría unos 10, 12 años que hacía comedia y ya tenía muy claro el personaje. Con ese monólogo me han intentado pegar más veces, pero ya avisaba yo y me han boicoteado un bolo, me lo han parado a la mitad. Como, ya me pego yo, ya me doy yo, déjame en paz. Claro. Sí, tío.
Los de hazte oír contra la comedia. Bueno, Te lo pues algo juro. así, algo así era. Pero normalmente la gente es que lo del humor habría que explicarlo en la escuela. Pero ya Sí. llegamos tarde para hacérselo entender a esta gente. ¿Has salido ya de fiesta? ¿Te la has pegado ya después del confinamiento o no? Durante el confinamiento he tenido la suerte de que yo comparto piso con dos locas aquí en Madrid Ah, sí. y una es psicóloga y toca la guitarra, la otra es una también que estudia cine y hemos cogido unos pedos guapos aquí en Ahí casa. está. Salí el jueves un poco a ver qué pasaba, pero todos los bares en donde siempre hay muy poco movimiento todavía. Sí. Y tampoco tengo prisa, así que si digo la verdad, tengo Y una hay edad. mucha gente, pero muchísima gente. Por ahí, sí. Dentro de los bares, poca. En las plazas hay Hombre, mucho dentro. movimiento aquí en Madrid. Pero yo, como Mm. soy ciudadano de riesgo, tengo enfisema pulmonar, bronquitis crónica, he tenido tuberculosis, ¿sabes? Mis Te pulmones estás ya han hecho lo aguantando, suyo. ¿no? Estoy aquí en plan de ya saldremos con el pene fuera Claro, cuando la claro. cosa esté más tranquila. Eso. Estás como un corredor de atletismo esperando el disparo Exacto. de Con todo y salida. con eso en casa estoy montando alguna con gente que sabes que no está restregándose por todos lados. Algo hay que Claro, hacer, si no, ¿para qué vivimos? pues Sí, sí. o sea, en verdad nosotros hemos salido, o yo por lo menos he estado en varias fiestas en casas y he tenido de las peores resacas de mi vida estas 2 últimas semanas. La De falta de hecho, costumbre, ¿no? debe ser, porque es que teníamos ensayo, David y yo, hace una semana y media y no ensayé nada, me tumbé en el sofá porque me iba a desmayar. Qué bien, A qué ver, bien. también hay que decir que a Nacho, donde le ves, ya tiene una edad también. Entonces, bueno, pobrecillo. Bueno, Nacho tanta edad no tendrá. Si podría, seguro que podría ser su padre. Sí, Yo creo, mira, aquí yo, Oye, una por cerveza que no es edad, mucho, Albert un whisky y Nacho ahí. ¿A qué? ¿A agua? ¿A qué estás? Nacho? Es que vamos a ver. a ver, que sí que es verdad que después, o ese día mismo dije, "Buah, no vuelvo, tengo que tomarme con más calma y esto". ¿Y cuándo fue? Cuando salimos el viernes, otra Sí, vez. algo así. Pues eso. Y volviste a caer. Ignatius tiene una frase muy buena con esto, que siempre dice, el problema del vicio es quedarse corto. Es quedarse corto, sí. Porque si tú te sobras, por miedo a salir, tardas más. Pero como no te sobres, al día siguiente te pica. Claro. Claro. Yo, bueno, Normal. yo lo he tomado con rutina. Yo he bebido en confinamiento con rutina. De, bueno, hoy toca brandy, hoy toca martini. Y para no perderlo, ¿sabes? Para todos los días un poquito. No, yo he bajado el ritmo, con todo y con eso nos hemos turnado con las amigas y un día compraba yo cava catalán, otro día una compraba whisky. El hígado ha continuado trabajando a su ritmo Claro, es normal. que no puedes dejar eso descansar porque Claro, si no luego te pasa como a Nacho, que llega un sí. día así un poquito fuerte y mira. Bueno, O de te todas pasa formas, quiero decir, o como la Miguel gente, Bosé, ¿no? Que de repente, ahora Sí, esto es el 5G, que ha claro. sido tal, claro, como has dejado de beber y de claro. meterte, ahora te ha dado por pensar. No jodas, Y canta. si fuese solo Miguel Bosé, ¿eh? Si fuese solo. Ojalá fuese solo Miguel Bosé. Sí. Aquí lo divertido es que al final tendrán razón los que están creyendo en esta conspiración. Esto es lo Pues más divertido. lo Bueno, mismo, pero luego nos comeremos la chapa de, ¿ves? ¿Ves? Era verdad. sí, bueno, como mucha gente con lo del COVID, de no, esto es total. Hombre, aquí hubo unos días cuando veíamos el palacio de hielo lleno de ataúdes que teníamos esa frase de Madrid al cielo, la cambiamos por de Hostias. Madrid al hielo, porque daba un poquito de miedo, la verdad. Pero quiero decir que tontería no es. No, Lo que no, pasa no, no. que, ¿qué hacemos? Cuando apareció el VIH en el mundo, la gente ni se tocaba. Y llega un momento que convives con eso y aprendes a sortearlo o a asumirlo. No hay Claro. más. Tu cosa, tu cosa de confinamiento, algo que hayas visto, algún show, alguna serie, alguna peli o algo de música que te haya, Música. que te haya ayudado un montón o sea, que sea tu cosa de confinamiento. Bueno, yo creo mucho en la música como gestor emocional. De hecho, yo hay veces que me levanto y cuando siento que no estoy igual, intento identificar en qué estado de ánimo me he levantado y busco con esas palabras canciones en apatía, Ojo, pereza. Busco canciones, pongo la frase y tal, y siempre sale algo en YouTube. Y entonces a través de eso me gestiono emocionalmente. He escuchado muchísimo a Aute,
y me he enamorado de los directos de... ¿Cómo se llama mierda este? El Cigala. Ah, O sea, mierda. yo al El Cigala mierda este. ya le escuchaba, Sí, pero no había mirado directos suyos. Los directos del Cigala son extraordinarios. no sabía que había hecho directos, pero en Instagram. no, No, directos de conciertos me refiero. Ah, vale, digo, es que... yo le he No, no. visto en directo, yo le vi en San Isidro hace 2 años, creo, y efectivamente, o sea, es como... Lo rompe, es un crack. Está bien todo lo que hace. Mm. Sí, porque además va con unos músicos que se conocen muy bien. Ujú. Y repito, la música, hay que vivir con música. Dicen, muchos psicólogos coinciden, que hay 4 cosas que garantizan que uno se acerca a la felicidad. Comer bien, tener un entorno de amigos con el que hablar, una vida sexual sana y escuchar música. Que no es poco, follar, Joder, tener amigos y comer ya es un... ¿eh? ya me gustaría tener amigos. Bueno, oye, si te presentas como vas ahora, te va a costar más, es normal. Claro. A ver. Pero ojo con eso que dices de buscar algo con lo que te identifiques, porque no te pasa esto que ya te identificas, pero te pasa algo malo, te identificas y ya le coges manía a esa canción o a ese artista, lo que sea. Bueno, desde el principio es del perro Pavlov, ¿no? Te queda la emoción ¿Eh? puesta. Uy, uy, uy. Espera, perdona. Es Has que me ha entrado una desaparecido, ¿eh? llamada. Estoy Vale. aquí, perdón, que me ha entrado una llamada. Yo pensaba que ya ibas a... no, porque ha habido un momento que no se te ha visto, digo, a la siguiente aparece desnudo. No tenía la intención. No me acuerdo la pregunta. ¿Cuál era? Que si me jodía alguna Sí, canción me que sí. recordaba. Eso es. Bueno, como buen gestor emocional, yo creo que no ha de provocar pena, pero yo he perdido ya 2 personas muy importantes en mi vida, mi exmujer y un exmarido que tuve. Y hay canciones que de pronto yo oigo a Manu Chao y estoy aquí solo, y si son 3 canciones ya me pillas llorando, porque me recuerdan... Claro, porque ¿sabes? te lleva a ese Pero, momento. pero ese dolor, el dolor es vida también. Vida es sentir y no podemos Claro. pretender solo sentir cosas buenas. Vida es sentir, tener nostalgia, todo esto es vida. Los sentimientos son vida. Claro. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? ¿Algún consejo que nos puedas dar? Tú que es que nosotros ya te digo que llevamos poquito. ¿Algún consejo, Albert? Por favor, lo necesitamos. Consejos vendo, pero para mí no tengo. Vale, pues vende, por favor. Consejo como cómico, es que claro, yo cuando mi hija canta, es cantante, y muchas Sí. veces me dice, papá, necesito un consejo. Yo siempre le digo, cariño, no aceptes consejos, acepta perspectivas de visión y fíjate quién te lo está dando. Porque ahora tu Claro. padre te da un consejo y tu padre está arruinado. Lleva 20 años en esto y no es Claro, famoso. hombre. ¿Sabes? Cada uno se lo puede llevar a lo suyo, pero la experiencia de cada uno, pues te puede decir bastante. Hombre, yo mi visión, yo cuando, hablemos, si le queremos llamar consejo, le llamamos. Yo cuando hablo a alguien así es como, yo no persigo fama ni dinero, yo persigo felicidad y alegría. Entonces todos mis consejos van enfocados a perseguir lo auténtico que tenga uno dentro y no venderse por nada, ¿no? Claro. Entonces, que no yo te cuando vas... hay cómicos que empiezan, siempre les digo, tío, no pienses de qué vas a hablar para gustar, habla de lo que te late, habla de lo que sientes. Porque si has de triunfar, que sea con la verdad, no haciendo algo que, ¿sabes cuántos cómicos hay que hacen humor para que les cojan un bolo? Y en Claro. cambio Dani Rovira decía, hay cómicos de nacimiento que solo pueden hablar de lo que les late y hay gente que se mete en la comedia pues, para estar en un escenario, para follar más, para ser más famoso. Sí. Y estos piensan, ¿de qué hablo que guste? En cambio yo, cuando alguien me dice, voy a hacer comedia, le digo, pues saca el corazón y ponlo ahí encima, que hay tantas cosas que nos duelen, que cada vez que alguien se sienta reconfortado con algo que estás diciendo, para mí el sentido de la comedia es ese, curar las almas tristes. Eso es. Le pedí a Axel, que conoces a Axel Flow, sí, tanto. Es amigo mío, le pedí yo, porque yo no tengo nada, le pedí algunos apuntes de comedia y tal, y de hecho una de las cosas que te vienen en los apuntes es cuenta algo que hayas vivido, algo que sea tuyo de verdad, no tal, porque si no, primero la gente no se lo va a creer y luego es muy difícil que tú consigas empatizar con eso y conseguir que haga gracia. Es imposible. Si no lo has vivido tú y no es tuyo... También
también si el cómico que hace comedia observacional, comedia costumbrista, tipo Piedrahíta, el se han fijado qué, quiero decir que Sí. hay comedia respetable y buenísima en todos lados. Pero yo si pudiera, yo hace muchos años mandé un mail a todos los cómicos de la época Ujú. pidiéndoles que se implicaran más en el día a día, que no hablaran de tonterías, que estábamos pasando, o sea, pidiendo a la comedia que sea parte, que la comedia es una trinchera también desde la que uno emite como las letras de las canciones. En el fondo, aunque te escuche uno, estás barriendo para Eso lo que tú es. quieres. Sí, que hay gente que puede hablar de, pues yo qué sé, de estar de fiesta y ya está, bueno, en una canción o en un monólogo, lo que sea, pero que mola mucho cuando alguien está hablando muy sinceramente de problemas de verdad y está consiguiendo hacer Sí. comedia con eso, porque la comedia te ayuda un montón a la hora de solucionar problemas porque tú puedes empatizar con eso y te está ayudando. Hombre, Entonces, yo sí, si me has visto, lo habrás visto en algún momento. Yo hablo mucho de la fiesta, pero también siempre remato con las sí, consecuencias de la bueno, fiesta. En plan, claro, Sí. a mí eso la es, eso fiesta me ha es. liberado, pero mira, me ha cascado un infarto, un shock hepático, un tal. Sí, sí. Quiero decir, creo que hay que exponer las cosas en plan de, toma, esta es la verdad. Con la verdad es más Mm, fácil hacer humor que inventándose cosas. sí, 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 sí. Pasa que a veces duele. Pero oye, Em, pues sí. ¿Qué tiempo llevamos? Que no lo tengo controlado. Sí, Diego está callado hoy. Bueno. 26, vamos bastante bien, hombre. Sí. es que yo Vamos no paro de bastante bien. hablar, coño, pararme. Bueno, hay tiempo todavía, así que... Sí, sí. Yo Di, Nacho, perdón. quería comentar una cosa, porque antes por la mañana he estado viendo Cough on the Couch, que fuiste como hace 3, 4 meses, bueno, a lo mejor más. Sí, Y había un varios momento que meses. tenían una sección que era saber y liar. Y te preguntan con cuántos países colinda España. Ah, hostia, sí. Y que nadie supo responderlo, ni siquiera Es que Caco, una... que tenía mal la... Y yo estaba, son 5, o sea, son 5 de verdad. Sí, sí, Y pues dijeron, pero sí lo sabíamos todos, pero llevábamos una fumada, tío. Es que, es es que que, es acojonante porque el vídeo dura pues hora y media o así y eso lo pregunta pues cuando ya lleváis una hora y era como, están ahí cieguísimos. No lo sé. Él venía perjudicado que se despertó una hora antes de la entrevista. Yo fui a la entrevista con tentaciones de buscar una excusa porque me había pegado una noche antes, guapa. Y empezamos a fumar marihuana y cuando llegó el momento de la pregunta me olvidé de Andorra, me olvidé de Gibraltar y me olvidé Yo de estaba, Marruecos. yo estaba como mi madre cuando ve pasapalabra, que son 5, 5. Pues yo hubiera muerto por esos tres. Portugal, Francia y no sé qué más dije. Y Andorra, Entonces, creo que dijiste. y Andorra. Pero, hostia puta. Sí, es verdad. Quedamos. Pero oye, es una pena porque con el pedazo de entrevista que nos salió, quedó aquello para los anales divertidísima, de la tío. historia. Divertidísima. La hostia. Yo me lo he Sí, pasado después hice genial. otra con Miguel Iribar, que además con Caco y con Miguel, como para mí son novatos entre comillas. Es decir, que Sí, empezaron cuando yo ya llevaba años. claro. Entonces, tenemos una comunicación muy buena, porque ellos son tíos que creo que aportan mucho al mundo de la comedia. Son gente con, ¿sabes? Con generaciones que yo me los miro a ver de qué va, y ellos a mí también, ¿no? Entonces fueron 2 entrevistas muy guapas, nos soltamos mucho. Después me las miré y pensé, anda que nos soltado aquí cada... Madre mía. Todo esto en Fibeta, que tú, de hecho, empezaste un programa allí con Libertad y con Archie, ¿no? Sí, empezamos un podcast, el de humor de transmisión sexual. Sí, Iba bien, ¿eh? Pero de pronto a nosotros no estábamos satisfechos con lo que estábamos haciendo. Y ya, hablé con Castelo, le dije, tío, es que no es esto lo que yo quería. No, nos está saliendo algo que no estoy satisfecho con ello. Y ya. lo paramos. ¿Sabes? Al final da igual pillar plazas. Si no es lo que querías hacer, Ya. páralo. Para el dinero que daba tampoco fue un drama. Nosotros estamos a ver si tenemos la suerte de poder estar ahí. Sí. Está bien estar en todos los sitios, pero yo nunca digo nombres porque queda como muy... Pero yo en la historia, en mi carrera, he perdido 2, casi, quizá 3 oportunidades de estar en programas de nombre, Sí, pero es que yo soy esto que se ve, entonces no me des un papel para leer algo, ¿sabes? Será que no valgo para eso, pero yo, si me quieres en la tele, tiene que ser para lo que yo, comprando lo que yo hago, ¿no?
Y Claro. entonces hubo un par de programas. Entonces, por eso digo, ser genuino, defender que eres genuino, a veces también es perder cosas. Sí, que te cuesta, claro. Ya. Pero para mí no fue perder, simplemente yo busco a quien compre lo que yo hago, no a ver qué quieren para que yo se lo ofrezca, ¿sabes? Bueno, y no te va mal, a ver, o sea, que No, fíjate que no hay mucha gente que pueda decir que siendo así de genuino y así de sincero con lo que uno mismo hace, pueda llegar a tanto como hayas podido llegar tú. pero fíjate que todo lo que yo hago son producciones propias, ¿eh? O sea, cuando Mm. hablas del colectivo LGTBI y consigues poner un espectáculo en la Gran Vía de Madrid, un Eso en el LGTBI, Arlequín, que lo tenías en el Arlequín. en el Arlequín. Cuando ahora me voy a Kinépolis con un espectáculo sobre la legalización de la marihuana a Kinépolis. Quiero decir, yo Ya. admito que hago una comedia que igual no va a salir en La Resistencia porque hay censuras, pero precisamente que me coman la polla las censuras. Pues no voy a esos programas ni a los castings porque yo hago lo que hago. Y si vienen 20, van a ser 20 que pertenecen a mi mundo ideal. Claro. Y así de fácil. Mm. Pero se gana menos dinero. Pues mira que al no querer, no queriendo dar consejos, nos estás ayudando. Bueno, Nos quién está sabe. dando Oye, esa visión, ¿eh? Nos está Verás dando esa tú. visión. pero oye, si os ofrecen un día algo en La Resistencia, cogedlo. Aunque ¿Sabes qué sea... pasa? ¿Sabes qué pasa? Que lo que me ha ido a mí mal no tiene por qué irle mal a otro. Lo que es bueno es ir avisado a los sitios y luego tú Claro, eliges. claro. Hay quien primero adquiere notoriedad y luego alza la voz. ¿Sabes? Quiero decir que esto no es una regla de 3, pero cuando uno entra ahí ya sabe que se tendrá que callar un rato. Sí. El dinero y la fama callan al cómico y como cuando el rap amenazaba con ser un movimiento social y de pronto lo marketingizan, dependes ya de los resultados y ahí se acabó la revolución. Eso Claro. es. Así vamos. Nos ha salido el banner, nos ha salido ya el abuso. El abuso, sí. El abuso. El abuso. El abuso. Pero ya Marihuana, vale, ya vale. LGTB, Pablo Alborán, abuso. A ver, ya Vamos a vale, salir, ya te estás pasando un poco. Ya estamos vamos volviendo a salir al en OK catolicismo, a la Diario. iglesia. Que el banner que estamos, ha sido un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Y si quieres recordar, este viernes empiezas con el concurso de monólogos. Son 4 viernes. Este viernes y 3 más. Son las 2 Sí. eliminatorias primero y semifinales y finales en la Sala Maravillas de calle San Vicente Ferrer de Malasaña, Madrid. Eso es. Y los que estén en Y- Valencia, Alicante, a final de julio, vamos a la gente que viene de público, se van a llevar de regalo una semilla, un green. O sea, vamos a liar un cipote con el cannabis, Hostia, que lo menos que me espero es que esté la policía al salir. me voy a esperando. coger un ave, que ya se puede salir de comunidad, me voy a coger un ave. ¿Eh? Yo ya lo tengo Bueno. cogido y pagado, porque además me pienso pegar una fiesta en Valencia que no voy a perder. Hombre. Bueno, Me voy cuidado a pegar porque una fiesta que va a resucitar Rita Barberá, ya verás. Para unirse a la fiesta, digo. Claro, claro. Decías, digo- Nacho. que digo que cuidado porque han abierto hoy la web nueva de Renfe y está todo Dios quejándose porque no funciona tampoco. Así que tienes que ir a Tocha a comprar. Tío, unos informáticos ahí que. No, nosotros los hemos comprado por teléfono directamente, llamando. Sí, Ah, se puede hacer Pero eso. hombre. pero ya los tenemos. No lo sabía. Sí, le das los datos y fuera. Ya está. Sí, sí. Hola, amable señorita, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Y te hablan. Esto aún existe, ¿eh? Gente que te atiende directamente. Aún existe. Y tienes que deletrear, bueno, y decir los números de la tarjeta y tal. ¿No? Sí, sí, todo. Y deletrear bien. Hombre, normalmente se les presupone un mínimo coeficiente intelectual, ya que están allí, ¿no? Pero claro, a ver si te equivocas y se equivocan. Yo le repito 20 veces. Señorita, ¿es el de las 15:40? Sí, caballero, se lo acabo de decir. Dígamelo otra vez, señorita. ¿Sabe qué pasa? Que si se equivoca usted o yo, me va a pillar con la maleta en Atocha y la habremos cagado. Soy como las abuelas. Démelo bien, ¿eh? A menos no es como en el centro de salud que te sale un robot y que le tienes que decir la fecha o marcarla y tal, y es un coñazo. A mí no Pero me ves, ya es la ventaja de los robots es que no necesitan respirador, con lo cual por ahí sales tú ganando. gusta. Es verdad, es verdad. Yo estoy con el respirador. Bueno, muchísimas gracias. Chicos, os deseo muchísima suerte en este camino y en el que toméis. Genial. Muchas Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. A ver Que si la te vemos comedia- pronto en los escenarios. Que la risa os acompañe, que nos va a hacer falta. Mm. Venga. Hasta Chao. pronto. Chao.